¿Existieron los gigantes? ¿De dónde surgieron? La paz del Señor Jesucristo sea con usted, hermano Juan Carlos, y con todos aquellos que lleguen a escuchar esta enseñanza, esta respuesta a las preguntas que usted me traslada de aquella hermana, en donde por la misericordia del Señor Jesucristo procuraremos aclararles la confusión que tiene. Vamos a darle una respuesta por la misericordia del Señor Jesucristo bíblica, ajustada a lo que está escrito en la Biblia. Por eso recomendaría a quienes les agrada, les encanta escudriñar la Escritura, si es posible, que tengan papel y lápiz para que tomen nota. Lo mismo a la hermana, para que le quede bien claro. Porque vamos a acudir, si Dios lo permite, incluso al idioma hebreo, a los vocablos hebreos, para aclarar este asunto de las dos preguntas que hace la hermana. Entonces vamos a las preguntas. Dice usted, mi hermano, que la hermana le hace esta pregunta porque se siente muy confundida y que ella quiere saber realmente quiénes fueron esos hijos de Dios que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y de esa relación nacieron gigantes. Eso está allá en Génesis. Lamentablemente, por temor, por miedo a la verdad, muchísimas congregaciones evangélicas, casi la inmensa mayoría, han interpretado privadamente que cuando la escritura habla ya en Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, entonces interpretan esa expresión, los hijos de Dios, como hombres también, pero piadosos, hombres justos, hombres creyentes, o sea, no rebeldes. Eso lo interpretan, cuando eso no es escritural, y lo vamos a ver acudiendo, repito, al idioma hebreo. Para eso es bueno que tomen nota. Vamos a ver las 5 citas que hay en el Antiguo Testamento, que le llamamos las 5 citas que hablan de los hijos de Dios, y vamos a ver también las 15 citas que hay en el Nuevo Testamento que mencionan a los hijos de Dios. Y vamos a aclarar que esos hijos de Dios del Antiguo Testamento no son los mismos que, o tienen la misma naturaleza, digamos así, de los hijos de Dios mencionados en el Nuevo Testamento. Es diferente, son diferentes, no son los mismos. Entonces, bendito mi Señor Jesucristo, entremos en materia. Repito, la pregunta a la hermana que dice que está muy confundida, es que quiere saber quiénes fueron esos hijos de Dios que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, de Génesis 6:2 obviamente, y que si fueron ellos los que engendraron a los gigantes, porque eso es bíblico. Vamos a las escrituras, a esas 2 citas, y posteriormente explicamos en hebreo esos vocablos que se usan aquí, que son mal interpretados. Entonces, Génesis 6:2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu, ya estoy leyendo el 3, ¿no? Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ojo con esto, mire. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y el 4 dice, según la Reina Valera, aunque vamos a leer otra traducción que es mucho más clara. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué nos está diciendo la escritura aquí? Que de esa unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres nacieron gigantes. Vamos a otra traducción, repito, que es un poco más clara. Y vayan alistando papel y lápiz porque vamos a pasar a mirar los vocablos hebreos. Dice la traducción Dios habla hoy. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando, ojo, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. ¿Ve? Esta es mucho más clara, específica. Dice, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Gloria a Dios. Entonces, repito, la inmensa mayoría de las congregaciones evangélicas interpretan erradamente que estos hijos de Dios mencionados en Génesis 6:2 son hijos de varones piadosos, hijos de varones
creyentes, seguidores de Dios u hombres de Dios. Si vamos al hebreo, pasemos al hebreo para después continuar en materia. Hijo en hebreo es Ben. Y si usted mira una traducción con números Strong o tiene el diccionario Strong, se va a dar cuenta que tiene el número H1121 para hijo. Para hija en hebreo es Bat. Tiene el número en el diccionario Strong, en los números Strong, H1323. Pero ojo con esto, que es lo que yo quiero hacer énfasis. Dios en todo es Elohim, en Génesis 2, en Génesis 3, en el Antiguo Testamento. Cuando usted encuentra la traducción Dios, si va, repito, a los números Strong, al hebreo, se va a dar cuenta que esa palabra ahí es Elohim, que la tradujeron a nuestro idioma como Dios. Tiene el número H430 en los números Strong. Y hombre en hebreo es Adán. Siempre en hebreo es Adán. Con el número Strong H120. Gloria a Dios. Entonces, devolvámonos al principio, a Génesis 1. Y luego regresamos acá a Génesis 6. Dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí se menciona Dios. Si usted va a una Biblia con números Strong, encontrará que dice ahí, en el principio creó Elohim. Lo mismo en Génesis 2, cuando dice y la tierra estaba desordenada, en Génesis 1:2, ¿no? Cuando dice y la tierra está desordenada y vacía, las tinieblas están sobre la faz del abismo y el espíritu, aquí el espíritu es Ruach en hebreo. Bendito mi Señor Jesucristo. Y cuando dice Dios, vuelve y usa el vocablo Elohim. Gloria a Dios. Jamás va a encontrar usted que donde diga Dios, va a encontrar Adán, o sea, H120. Entonces, sigamos con el verso 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, y dijo Elohim. El cuarto, y vio Dios, que la luz era buena, y separó Dios. Siempre va a encontrar, repito, Elohim, y vio Elohim, H430, y separó Elohim, H430. Gloria a Dios. Y llamó Dios, Elohim. Luego dijo Dios, Elohim, siempre Elohim para Dios. Vamos acá cuando crea Dios al hombre. Dice la escritura en Génesis 1, gloria a Dios, 26. Entonces dijo Dios, o sea, entonces dijo Elohim, H430, hagamos al hombre. Aquí no usa obviamente, y dijo Elohim, hagamos a Elohim. No, hagamos al hombre, o sea, Adán, H120. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque allá en Génesis 2 habla de los hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres, a las mujeres, a las hijas de los hombres. Entonces, aquí, repito, dijo, y dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre, Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Elohim al hombre, o sea, y creó Dios al hombre, creó Elohim al Adán. Miren una Biblia que tenga los números Strong, gloria a Dios. Siempre va a encontrar Elohim, H430 para Dios, y al hombre, H120 para Adán. Vamos entonces, para no hacer muy largo esto, gloria a Dios, a Génesis 6:2. Leámoslo desde el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Vamos a ver el hebreo para hombres aquí y el hebreo para hijas. Hombres siempre encontrarán ustedes H120, Adán. Y aquí para hijas, Bad. Hijo en hebreo es Ben, 11:21, hija en hebreo es Bad, H13:23. Entonces aquí usted encuentra H13:23 para hijas y H120 para hombre en Génesis 6:1. Continuemos leyendo. Que viendo, bueno, desde el 1.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Señores de las congregaciones evangélicas, aquí no dice la escritura que viendo los hijos de Adán, no, los hijos de Elohim. Y siempre Dios, repito, en las traducciones en hebreo es Elohim, para señalar al Creador, al Todopoderoso es Elohim. Aquí no está hablando de seres humanos, o sea, que viendo los hijos de seres humanos, no, los hijos de Dios. Entonces vamos a mirar con las otras escrituras quiénes son esos hijos de Dios. Que viendo los hijos, la expresión para hijos, ya lo dijimos que es ven. Entonces aquí usted encuentra que viendo los hijos, o sea, los ven de Elohim, que las hijas, las bad de los hombres de Adán eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso es claro. Yo no sé por qué, bendito mi Cristo, por temor a la verdad, deduzco yo, interpretan que aquí está hablando la escritura de seres humanos. Por supuesto que no, y lo vamos a ver por las escrituras. Pero temen las congregaciones evangélicas a la verdad. ¿Cómo sabemos que no eran humanos? Pues con las otras escrituras, la misma escritura no lo muestra. Gloria a Dios. Para ello, vamos a Job, porque aquí nos da claridad en el libro de Job. Gloria a Dios. Este tema yo ya lo había respondido, pero dentro de un tema más amplio. Por eso lo quise responderle, hermano. Estuve buscando los audios, pero me puse a escuchar los audios y dije, no, vamos a ser claros, específicos, vamos a ser puntuales y vamos a responderle a la hermana puntualmente. Entonces, el otro tema se me hacía muy extenso porque cobijaba otros asuntos y quise volver a hacer el audio porque ya lo he explicado de muchas maneras, en varios temas. En Job 1:6 hace mención nuevamente, pero dije, hay 5 citas en el Antiguo Testamento que habla de los hijos de Dios. Allí ya lo vimos en Génesis 6:2 y Génesis 6:4. Job 1, gloria a Dios, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Ve, aquí nuevamente está la expresión hijos de Dios. Y jamás va a ser hijos de Adán. No, va a ser ven Elohim. Vayan a una Biblia con números strong, a una traducción. Siempre va a encontrar usted ven Elohim. Jamás ven Adán. Bendito mi Cristo. Y un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás es un ser espiritual. Siempre seguiré haciendo énfasis en las 2 creaciones de Dios cuando hablo de estos temas. La creación espiritual, que fue primero, y la creación natural, que fue después, a modelo de la espiritual. Por eso dice la escritura, hagamos al hombre allá en Génesis a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Toda la creación natural fue hecha a modelo, a imagen de la espiritual. Entonces aquí cuando dice un día vinieron a presentarse delante del Señor, los ven Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, pues obvio, son seres espirituales. No está hablando aquí de seres de carne y hueso. Bendito mi Señor Jesucristo. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Vamos a la otra mención. Aquí mismo en Job, en el siguiente capítulo, Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Nuevamente usted encontrará, soy repetitivo, reiterativo en esto. Nuevamente usted encontrará los ven Elohim, jamás los ven Adán, para que los relacionen con hombres.
Ben Elohim. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Dios. Es una reunión de seres espirituales de la primera creación. Gloria a Dios. ¿Y cómo confirmamos esto? La Escritura nos da las herramientas. Vamos a Job 38. Cuando Dios, después de los discursos de Job, de los amigos de Job, que viendo la situación en que él estaba, en que Dios permitió que llegara Job, lo reprendían, Dios le llama la atención a Job, lo reprende duramente, y mire de qué manera. Job 38, 1. Entonces respondió Dios a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Mire la reprensión que le hace nuestro Dios a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. Como diríamos nosotros ahorita, amarres el pantalón, hermano, porque lo que le voy a decir lo va a sacudir. Ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice Dios a Job. Y mire la pregunta que le hace, bendito mi Cristo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Primero fue la creación espiritual. Luego, cuando vino la creación natural, primero fueron los cielos, las estrellas, luego vino la tierra. Entonces, después de que Dios crea la tierra, separa las aguas de la tierra, luego vienen las plantas, luego vienen las aves, vienen los animales. Lo último de la creación fue el hombre. O sea, Dios preparó todo en la tierra para que el hombre viviera, y esa fue su última creación. Obviamente, real, literal, la última fue la mujer, porque crea al hombre y posteriormente saca a la mujer del hombre. Y aquí le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El hombre todavía no existía, no había sido creado. Nuestros cuerpos, esta carne, está compuesto de elementos de la tierra: fósforo, zinc, potasio, calcio, hidrógeno, oxígeno, en fin. ¿Ve? Eso ya está más confirmado por la ciencia que... ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice el Señor. Házmelo saber si tienes inteligencia. Ojo que aquí vamos a aclarar quiénes son esos hijos de Dios. De Génesis 6.2, de Génesis 6.4, de Job 1.6, de Job 2.1. Lo vamos a confirmar aquí en Job 38.7. Házmelo saber si tienes inteligencia. Le continúa preguntando Dios a Job: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y ojo con lo que sigue, el verso 7, que es contundente. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, todos los Ben Elohim. Vuelvo, insisto, vayan a los números Strong, a una traducción con los números Strong van a encontrar los hijos H1121 o Ben de Dios H430 Elohim. Ahora, lo que deja claro: si ya se regocijaban los hijos de Dios cuando Él estaba creando la tierra, ¿quiénes eran estos seres? Pues su creación espiritual. Ahí no estaba Adán, o sea, el hombre, porque ese vocablo Adán es aplicable en el Antiguo Testamento para hombre o para hombres, singular o plural. Ahí no estaba Adán. Ahí no estaba el hombre, no había sido creado. Por eso Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios estaba creando y sus seres espirituales estaban regocijándose al ver la creación. Entonces,
Todas las menciones en el Antiguo Testamento, las 5 menciones en las Escrituras que hablan de los hijos de Dios, está hablando de los seres espirituales. Y esto el Nuevo Testamento lo confirma. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Vamos al Nuevo Testamento, gloria a Dios. Juan 4, verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no es carne. Dios es espíritu. Dios no es Adán. No es hombre, dice la Escritura, para que mienta. Y como Él es espíritu, por eso es llamado en el Nuevo Testamento también Padre de los espíritus. Él, mi estimada hermana, que pues no tengo su nombre, no me lo dijeron, Él no es padre de seres carnales, naturales. Somos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero la inmensa mayoría no hijos de Dios, porque los hijos de Dios son seres de la primera creación, espirituales. Vamos a Hebreos. Bendito mi Señor Jesucristo. Y vamos a ver que ahorita algunos somos llamados, porque le dije que había 15 citas en el Nuevo Testamento sobre hijos de Dios. Esos que mencionan a hijos de Dios somos llamados por adopción, no por creación. Entonces, Hebreos 12, gloria a Dios, dice la Escritura en el verso, leámoslo, bendito mi Señor Jesucristo. Desde el verso 6 leámoslo. Dices, porque el Señor al que ama disciplina. Oiga, bendito mi Cristo, qué lindo que entendieran esto todos. Porque el Señor al que ama disciplina. O sea, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, que hasta eso se está acabando ya en esta sociedad pervertida, que ya el padre no puede disciplinar. Dios también nos disciplina, pero a aquellos que recibe por hijos. Por eso dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, no dice azota a todos sus hijos, sino al que recibe por hijo. Vamos a entender eso también, porque dije, somos hijos por adopción, no por creación. Continúa el verso 7 de Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ojo con el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Obviamente aquí quien escribe el libro de Hebreos dice tuvimos porque él ya es una persona adulta, ya está fuera de la disciplina del padre, de sus papás. Entonces por eso dice, por otra parte, y le está hablando a adultos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, amaban, querían, veneraban a sus padres. Pero mire la pregunta que hace el autor de Hebreos, que se cree que es también Pablo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Se da cuenta? Allá cuando en el Antiguo Testamento, en Génesis 6, 2, 4, en Job 1, 6, 2, 1 y 38, 7, habla de hijos de Dios, está hablando de seres espirituales, de seres de la primera creación. Porque Él es espíritu y es Padre de los espíritus, y por eso dice aquí, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Hermanitos míos, la misma palabra de Dios nos da las herramientas para enseñar la verdad, para enseñar la sana doctrina, no por interpretaciones privadas, que yo creo, es que yo pienso. Gloria a Dios. Entonces, estos seres allá mencionados en Génesis 6.2, volvamos a Génesis 6.2, gloria a Dios, los ven Elohim, no como lo han querido interpretar, que varones piadosos, no, Señor,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y obviamente dice Génesis 6:4, pues que de esta relación nacieron los gigantes. Entonces yo le preguntaba a algunos, ¿acaso creen que de la relación de un hombre con una mujer normal hoy van a ser un gigante? Ahí tuvo que pasar algo contra natura, y eso lo vamos a ver ahorita también, algo contra natura, que viendo los hijos de Dios, los Ben Elohim, seres de la primera creación, seres espirituales. Dirán, pero ¿cómo un ser espiritual? Si ellos son espirituales, ¿cómo van a tener sexo o cómo se van a unir a mujeres? Y entonces, ¿cómo comió Dios mismo? Y los dos ángeles que envió a Sodoma, ¿cómo comieron con Abraham? ¿Cómo se lavaron con los pies? ¿Cómo Abraham les lavó los pies a ellos? Y se quedó hablando Abraham con Dios, y Dios envió a los ángeles a Sodoma. Y a los ángeles los iban a violar. Ellos no fueron como ángeles, fueron en cuerpos como de hombres. Se veían humanos, comían como humanos. El mismo Señor Jesucristo, cuando resucitó, comió con sus discípulos, con sus apóstoles. Él comió con ellos y ya era resucitado. Y en ese cuerpo ascendió al cielo. En ese cuerpo va a regresar. Un cuerpo ya inmortal, pero que puede comer comida humana, sí. Porque vemos, repito, esa evidencia en el Antiguo Testamento, allá en Génesis también, cuando Abraham, creo que eso está en Génesis 18, bendito mi Cristo, ¿sí? Cuando dice la escritura, después le apareció Dios en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. 3 varones, Dios y los 2 ángeles que envió a sacar a Lot, a Sodoma. Entonces, ¿por qué se les hace extraño? Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para confirmar esto de Génesis 6, de que son seres no de esta creación natural, son Ben Elohim, no Ben Adán, no hijo de hombre, no hijos de hombres. Vamos al libro, gloria a Dios, bendito mi Señor Jesucristo, al libro de Judas, que ahí hay unos textos que nos dan más luz. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Tengo por aquí un poco de notas, pero no estoy siguiendo las notas en el sentido en que las coloqué, sino, bendito mi Señor Jesucristo, cómo me guíe nuestro Dios aquí para responder a esto. Gloria a Dios. Dice aquí, leámoslo, Judas desde el verso 5. Ojo con esto. Dice la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y también dice, la suma de tu palabra es la verdad. Por eso es que bendito mi Señor Jesucristo, yo siempre le sumo un pedacito de aquí, otro poquito de allá, otro poquito de allá, para llegar a la verdad. El libro de Judas en el verso 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, o sea, el Señor Jesucristo, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y ojo con lo que sigue, el verso 6. Mire la relación, la comparación que hace entre hombres y ángeles. Ojo, y seres espirituales. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Oiga, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ellos no tenían por qué mezclarse con el hombre. No tenían por qué ir contra naturaleza, porque una es la naturaleza de los seres de la primera creación espirituales y otra es la naturaleza del hombre de la segunda creación, que es natural, perecedera. Ellos fueron creados hijos. Nosotros somos adoptados hijos. Ellos son hijos por creación, no por adopción.
Pero de estos que va a hablar aquí Judas, no guardaron su dignidad. Y dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Veamos a ver cuál fue el pecado de esos ángeles. ¿Por qué dice la escritura que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada? Mire, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como, ahí continúa la escritura, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Mire que viene hablando de ángeles, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, de la misma Sodoma y Gomorra, de la misma manera que los ángeles de los que viene hablando, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Hermanos, hay que leer y entender porque esto es claro. Empieza a hablar de los ángeles y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Menciona el castigo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, mire, los compara con el pecado de Sodoma y Gomorra, y sabemos que el pecado de Sodoma y Gomorra eran los vicios contra naturaleza, la homosexualidad de ese pueblo, las perversiones contra naturaleza de ese pueblo. Entonces, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, llámele ángeles de los que viene hablando, habiendo fornicado, mire que viene a hablar de fornicación. ¿Y qué es fornicación? Entonces estos ángeles de allá, estos hijos de Dios, estos Ben Elohim de allá de Génesis 6:2, no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Repito, porque una es la naturaleza de ellos, que Dios los creó para vivir en la eternidad. Y al hombre lo creó natural y esta carne muere. Entonces, póngale cuidado, continuamos leyendo. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Leamos el 8 para concluir este pedazo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. ¿Se da cuenta? Bendito mi Señor Jesucristo. Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mire que está metiendo aquí, repito, a los ángeles, comparando el pecado de los ángeles con el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué el pecado de Sodoma y Gomorra era fornicación, vicios contra naturaleza? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer para que tuvieran sexo. El sexo no es pecado. Pero hombre con hombre y mujer con mujer, eso es contra naturaleza. Y por eso allá a los ángeles en cuerpos humanos o como humanos los iban a violar. Saque esos hombres que llegaron a su casa para que entremos a ellos. O sea, para violarlos. Y eran ángeles. Bendito mi Señor Jesucristo. Me parece que ya vamos concluyendo. Este libro de Judas nos da claridad sobre eso que pasó allá en Génesis, que narra la escritura en Génesis 6:2 y 4. Gloria a Dios. Entonces, miremos la diferencia entre esos seres espirituales allá del Antiguo Testamento, hijos de Dios mencionados, a hijos de Dios ahora en el nuevo pacto, que ya está hablando es de hombres, de carne, porque somos llamados hijos de Dios. Vamos a Mateo 5:9 y vamos a empezar a aclarar esto. Mateo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire la expresión. Aquí no es que porque ellos son hijos de Dios, no, serán llamados hijos de Dios. Ojo con eso. La primera, serán llamados. Vamos a Juan, gloria a Dios. Juan 1, verso 12. Y vamos a empezar a aclarar cómo llegamos, por qué somos llamados hijos de Dios, cómo llegamos a ser adoptados hijos de Dios. Repito, porque no somos hijos de Dios por creación, sino por adopción.
Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿que recibieron a quién? Al Señor Jesucristo. A los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? Del Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahorita el hombre natural se hace hijo de Dios. Nuestro Dios lo recibe, lo adopta como hijo suyo por la fe en el Señor Jesucristo. La escritura es absolutamente clara. ¿Y cuándo? ¿Cuándo vamos a ser literalmente en cuerpo y espíritu hijos de Dios? Leámoslo en Lucas. Vamos a Lucas, gloria a Dios, capítulo 20, verso desde el 34. Viene hablando el Señor Jesucristo de la resurrección. Pero aquí dicen, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, los hombres naturales, esta naturaleza, esta carne que va a morir y se va a podrir, se la van a comer los gusanos. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos, ojo, de alcanzar aquel siglo, o sea, la vida eterna, la siguiente vida, y la resurrección de los muertos, por eso menciona ahí la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Ve? Porque en la primera creación Dios no creó ángeles y angelitas o ángelas. No, ellos no tienen sexo, ellos fueron creados ángeles. El hombre fue creado varón y mujer. ¿Ve? Por eso dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, aquel tiempo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. No pueden ya más morir, ¿por qué? Porque recibiremos un cuerpo inmortal, porque también dice la escritura que la corrupción no hereda la incorrupción, o sea, esto que se va a corromper, que se va a dañar, no puede heredar la inmortalidad, y por eso nos está prometido un nuevo cuerpo. El Señor Jesucristo cuando resucitó, no resucitó en el cuerpo que fue enterrado. Ese cuerpo que fue enterrado era la carne hijo de María. Él fue resucitado en el cuerpo que le veremos por toda la eternidad. Gloria a Dios. Y en ese cuerpo ha de regresar. Entonces dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. ¿Se da cuenta? Porque no pueden ya más morir. O sea, los que creamos en el Señor Jesucristo. Seremos iguales a los ángeles, dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. O sea, si fueran del antiguo pacto, ven Elohim, ¿ve? Gloria a Dios, al ser hijos de la resurrección. Vamos a otra escritura, vamos a Gálatas, para que confirmar esto que por la misericordia del Señor Jesucristo nos dice aquí la escritura. Vamos a confirmar una vez más por qué en el Nuevo Testamento los mencionados hijos de Dios no son los mismos del Antiguo Testamento. Eso está en Gálatas 3 y leámoslo desde el 23. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, que esta es otra discusión casi eterna, hermano, entre las denominaciones. Los que viven aferrados a la ley y revuelven la ley con la gracia y no hacen separación. No entienden que la ley fue dada allá, a Israel, hasta el tiempo en que se cumplió la promesa. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Lo dice claro la escritura. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, nuestra nana, en fin, como quiera decirle, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, o sea, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley. Y ojo, a esto quiero llegar, al verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea,
De esa manera es que somos adoptados hijos de Dios. De esa manera es que vamos a alcanzar la condición eterna e inmortal de los ángeles. Y ahí sí, cuando seamos como los ángeles, en la resurrección seremos literalmente, en toda la expresión, hijos de Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también, allá en primera de Juan, vamos a primera de Juan, gloria a Dios, capítulo 3, leámoslo desde el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Somos llamados hijos de Dios ahorita somos llamados hijos de Dios, aunque aún no somos como los ángeles. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ojo con el verso 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Sin embargo, ya Dios nos llama hijos porque Él, dice la Escritura, llama a lo que no es como si fuese. ¿Ve? Él nos conoce, conoce nuestro corazón, conoce lo pasado, lo presente y lo porvenir y sabe quiénes vamos a alcanzar la primera resurrección, la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Y ya nos llama hijos, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, ser como los ángeles, ser como el Señor Jesucristo. Pero sabemos, continúa diciendo la Escritura, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Y por eso dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces vemos, hermanos todos, la gran diferencia, grandísima diferencia entre los textos del Antiguo Testamento que está hablando de seres espirituales, allá en Génesis 2, repito, Génesis 6:4, Job 1:6, 2:1 y 38:7, que es contundente para mostrar que esos textos hablan de seres de la primera creación, que es sorprendente para muchos. Pero no debería ser sorprendente para los creyentes, porque nosotros creemos en la resurrección, porque nosotros creemos en los milagros que el Señor Jesucristo hizo, en la resurrección de Lázaro, en la multiplicación de los panes, en que caminó sobre las aguas. Eso no puede ser sorprendente para nosotros. Entonces, ¿por qué le sorprende Génesis 6:2 y le dan una interpretación errada? Es algo contra natura y por eso nacieron esos seres. ¿Por qué le sorprende? Incluso hay evidencia en la tierra que los científicos han tratado de darle explicaciones de todas maneras. Las pirámides de Egipto, las construcciones mayas, Machu Picchu. Y el mismo científico dice, pero ¿cómo hicieron para mover esas piedras con tantas toneladas? Mejor dicho, cientos de toneladas. Y aún hoy no hay herramienta para hacer una construcción de esa, para mover una piedra de ese tamaño. Y los creyentes, viendo todo eso, que están incluso las evidencias, se sorprenden y niegan la Escritura. Lo que pasa es que hay por ahí un libro, también recuerdo ahorita, apócrifo, no está dentro del canon, que da luz también, algo habla también, da luz sobre estos hijos de Dios y sobre sus hijos, sobre los nefilín, los gigantes. Y le llama este libro, el libro de Enoc, los vigilantes. Bendito mi Señor Jesucristo, pero no voy a complicar más el asunto. El caso es que esto está claro, hermano, claro. Allá en Génesis 6, 2 y 4 y en las otras escrituras que mencioné, habla la palabra de Dios de Ben Elohim, hijos de Dios. Y ya lo mostramos según Job 38, desde el verso 1 al 7, que el hombre no existía y ya los hijos de Dios, o sea, los Ben Elohim, alababan cuando Dios creaba. Está hablando de los seres espirituales. Y repito,
No puede ser sorprendente para nosotros porque Dios en cuerpo como humano, de apariencia humana, comió con Abraham. Abraham le lavó los pies, los ángeles comieron con Abraham, Sara les preparó comida. Y luego los ángeles se fueron para Sodoma y allá los querían violar porque creían que eran hombres y eran ángeles. ¿Por qué les sorprende, hermanos? De esa relación antinatura, que lo confirma el libro de Judas, nacieron los gigantes. ¿Por qué les sorprende si es lo que está escrito? Bendito mi Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que con esto, hermano, yo creo que con esto doy por terminado el asunto. Para la pregunta de mi hermana, ¿a quiénes se refiere con hijos de Dios e hijas de los hombres? Obviamente, hijos de Dios, hijos Ben Elohim, hijos del Todopoderoso, hijas de los hombres, pues las mujeres, hijas de Adán, descendientes de Adán. Y ellos engendraron los gigantes, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que está en la Biblia. Que lo quieran tergiversar, que les dé miedo a la verdad. Eso sería como si nosotros negáramos que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas o resucitó a Lázaro o resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Sería lo mismo. Y ya lo probamos y lo mostramos, incluso yendo al hebreo para mirar esos vocablos. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo partió al cielo en ese cuerpo resucitado semejante a los humanos, pero es un cuerpo eterno, inmortal. Incluso comió con sus discípulos después de resucitado. Y entonces, insisto y termino. ¿Por qué negar lo que está escrito ya en Génesis 6:2? Nuestro Padre Celestial es Padre de los espíritus, de la creación espiritual. Que lo explicamos también, nosotros somos llamados hijos por adopción, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dios llama a las cosas que no son, como si fuesen. Gloria a Dios. También dice, terminemos con esta escritura que creo que no la había leído, Efesios 1:5. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice la palabra. Bueno, leámoslo desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él sabía. Él conoce todo, como lo dije ahora, Él conoce lo pasado, lo presente y lo porvenir. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Termino insistiendo en eso. Nosotros somos hijos por adopción, no por creación. De los que habla el Antiguo Testamento son hijos por creación. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ve? Por medio de la fe en Él, que ya lo hemos explicado, yo lo hemos leído, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito el Señor Jesucristo. Somos hijos de nuestro Padre Celestial por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No como dicen muchos, que todos los humanos creados son hijos de Dios. No, Señor. Eso es contrario a las Escrituras. Porque entonces, ¿dónde están los hijos del adversario de que habla la palabra de Dios? ¿Dónde están? Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde, y ojalá por la misericordia de Dios mi hermana comprenda y se le aclaren sus dudas, se le acabe su confusión de la que nos habló. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.